Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te adoramos en esta mañana. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor. Tú eres digno, como se compartía recién. Tú eres digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza, Señor. Te pertenecen a ti. Y también eres digno, Señor, que ahora podamos rendir nuestro corazón ante tu palabra, Señor, y estar atentos a ella, Dios mío. Eres digno de que nosotros podamos prestar atención a tu voz. Eres digno, Señor, de que nosotros seamos reverentes ante tu Espíritu, que es tu palabra, Señor. Para que tú nos hables, para que tú nos ministres a través de ella, para que tú sigas formándonos, enseñándonos, Señor, y para que nosotros podamos conocerte a través de tu palabra. Señor, bendecimos este tiempo, te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Señor, prepara los corazones, las mentes para recibirla y que produzca vida en cada uno de nosotros, Señor. En lo personal, que produzca vida como iglesia, Señor, que produzca vida en las familias. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y como siempre te pido, Dios, dame la gracia de poder compartirla con total fidelidad a ella, Señor. Predicar tu palabra, no la mía, Señor. Ser fiel a ella, Dios, y que sea de bendición para tu pueblo, Dios mío. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Buenos días para todos. Paz del Señor. Bendito sea Dios. Salmo 127. Salmo 127, versículo 1 vamos a leer. ¿Cuántos van a estar atentos? Díganme un amén fuerte. Amén. Prestemos atención. Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Precioso salmo, hoy los salmos, ¿no? Una bendición. Rey David, un hombre de Dios impresionante, ¿no? Y que dejó tanto en las Escrituras para que nosotros podamos meditar y aprender a través de ellas, ¿no? De esas palabras. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, lo que el salmista nos está diciendo, se lo digo con mis palabras, si el Señor no es el que edifica tu casa, en todos los aspectos, ahora lo vamos a ver, no sirve de nada todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer. Escuchen, qué impresionante. Si el Señor no es el que edifica tu casa, no sirve de nada todo esfuerzo que nosotros podamos hacer. Si el Señor no es quien nos cuida, en vano es toda vigilancia. Terrible, ¿no? Terrible. El título del sermón en esta mañana es, escuchen, no trabajes en vano. No trabajes en vano. Qué tremendo que es, ¿no? Como a veces nosotros, muchas de las personas hoy en día, pensaba mientras escribía esto, no solamente dentro de las iglesias, lamentablemente a veces nos pasa eso también dentro de las iglesias, pero muchísima gente ahí afuera vive esforzándose, ¿no? Dando su vida por algo, y la realidad es que totalmente en vano, ¿no? Se esfuerzan en vano, trabajan en vano.
En otras versiones dicen, en otras versiones de la Biblia, este mismo pasaje, este mismo versículo dice, malgastan su tiempo. Si Jehová no edifica la casa, están mal invirtiendo, malgastando el tiempo. ¿Qué es algo vano? ¿Qué significa algo vano? Sé que lo saben, pero por ahí alguien no. Algo vano es algo inútil, es algo que no sirve, es algo infructuoso, no da fruto, es algo que sin razón de ser. Volvamos al texto. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Presten atención, vamos a, no sé si estudiar, pero sí tratar de comprender lo que Dios nos quiere decir en esta mañana a cada uno de nosotros. En otras palabras, lo que nos está diciendo es, no tiene sentido todo esfuerzo que nosotros podamos hacer, no sirve de nada que malgastemos nuestras vidas intentándolo todo, o lo que sea que querramos hacer en nuestras vidas. Todo lo que hagas o intentes hacer será en vano si Dios no está ahí. Es impresionante. Y qué profundo que es esto, ¿no? Porque a veces enseguida nosotros podemos pensar, sí, nosotros somos cristianos, nosotros creemos que Dios está en todo, pero déjeme decirle en esta mañana, y por favor prestemos atención, no siempre por el hecho de que seamos cristianos significa que Dios esté en todo. No siempre. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a lo que la Biblia nos enseña, a lo que la palabra de Dios nos dice. Si Él no es el hacedor de todas las cosas, que es en realidad lo que el texto nos está enseñando, no tiene sentido todo esfuerzo que nosotros podamos hacer en todos los aspectos de la vida, ¿no? Se los puedo asegurar. Algunas personas pueden entender o quizás pueden sentirse exitosas por algo que están haciendo, pero estamos hablando en un plano natural. Si nosotros medimos el éxito en base a lo natural, y bueno, seguramente hay muchísima más gente ahí afuera que es mucho más exitosa que nosotros. En ese sentido, bueno, está bien, podríamos creer que es así, pero la Biblia está hablando de otra cosa, ¿no? Está hablando del plano espiritual, ¿no? De todo lo que nosotros intentemos hacer, si nosotros lo corremos a Dios, por eso esto es muy profundo, aunque parezca algo que nosotros podamos saberlo de memoria, no. Si nosotros corremos a Dios de todo lo que nosotros intentamos hacer en la vida, y vuelvo a repetir, en todos los aspectos, y ahora lo vamos a ver un cachito, en todos los aspectos de la vida, todo esfuerzo, todo trabajo que nosotros podamos hacer no dará fruto, será totalmente en vano, no sirve, nos dice Dios, si Él no está ahí, si Él no es el constructor principal. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos me dicen amén? Todo esfuerzo que el ser humano hace de esta manera, independizándose de Dios, escuchen, presten atención, independizándose de Dios no tiene sentido, no sirve para nada. Y yo quiero que ya en esta mañana, por ahí seguramente como yo y como muchos de los que estamos acá pueden estar atravesando por alguna circunstancia difícil, algo adverso, algo que uno puede decir, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, qué lindo que es en esta mañana escuchando estas cosas empezar a reflexionar y ¿no será que no está Dios y por eso me está pasando lo que me está pasando? ¿No será que no está Dios y por eso yo estoy viviendo lo que estoy viviendo en mi vida, en lo personal, mi matrimonio, mi familia, mi economía, en todos los aspectos de la vida? Este salmo se le atribuye al rey David, un salmo que fue escrito para su hijo Salomón. Algunos dicen que lo escribió Salomón, pero cuando uno lee no nos podemos dar cuenta de que en realidad lo escribió David y lo escribió para su hijo Salomón, el sucesor, ¿no? El rey que venía después, Salomón. Y se lo conoce como un salmo sapiencial. ¿Qué sería un salmo sapiencial? Es un salmo de sabiduría. O sea, en otras palabras, lo que nos está enseñando este salmo, querés ser una persona sabia, no corras a Dios de tu vida.
¿Querés ser una persona sabia? No quites a Dios de todo lo que vos quieras hacer o emprender o de todas las decisiones que estés tomando en tu vida. No lo quites, porque entonces todo lo que hagas será en vano. Nada tendrá fruto, nada servirá, nada será productivo, porque Dios no está ahí. Y Dios les está hablando principalmente a aquellos que creen en Él, a aquellos que le siguen a Él, a aquellos que son sus hijos. El mundo, y bueno, el mundo vive tomando decisiones independientemente de Dios. No le interesa lo que Dios piensa, no le interesa, de hecho, hay hasta obviamente una rivalidad, ¿no? El mundo está en guerra con Dios, no le importa a Dios. Pero los cristianos debemos tratar de siempre en todo lo que hacemos, vida, familia, personal, tener a Dios en cuenta. Entonces, un salmo de sabiduría, ¿no? Queremos ser hombres sabios, personas sabias, mujeres sabias. Bueno, introduzcamos a Dios en todo lo que nosotros queramos hacer en nuestra vida, construir. Tiene que estar Dios en todo momento. Quiere decir que lo que estamos viendo en esta mañana son palabras sabias, la del rey David. Palabras totalmente sabias, ¿no? Tengo confianza por eso. Marquitos y Ari se casaron hace 2 semanas. Empezaron a construir una familia. Y los nombro porque son mis amigos, por eso me tomo el atrevimiento. Empezaron a construir una familia. ¿Qué le dice Dios, por ejemplo? Si Jehová no edifica su familia, en vano van a trabajar. En vano va a ser todo esfuerzo que ellos hagan. Y así con cada uno de nosotros, en la adolescencia, se construye una juventud, se construye a un hijo. Bueno, el Salmo habla de eso, ahora lo vamos a ver completo. Si uno continúa leyendo, habla de los hijos, que son la herencia que Dios nos ha dado. Entonces, fíjense en qué tremendo. Si yo no educo a mis hijos bajo los principios de Dios, bajo la instrucción de Dios, bajo los mandatos de Dios, estoy trabajando en vano con mi familia. Más tarde o más temprano voy a sufrir las consecuencias de haber corrido a Dios de la crianza de mis hijos. La Biblia es maravillosa, hermanos. Y nos advierte, y como siempre decía el pastor Elvio, la palabra de Dios es preventiva. Y nos previene, ¿no?, ante toda decisión que nosotros podamos tomar, ante todo trabajo que nosotros podamos hacer. ¿Cuántos me van siguiendo? Díganme amén. Entonces lo que estamos estudiando y leyendo en esta mañana es sabiduría pura de nuestro Dios, ¿no? En las palabras de un padre, escuche. Sabiduría pura de Dios en las palabras de un padre, el rey David, aconsejando a su hijo Salomón hacia el futuro que su hijo iba a emprender, ¿no? Como rey de Israel, nada más y nada menos. Presten atención, qué maravilloso que es esto. No lo voy a estudiar, no lo vamos a estudiar, si quiere usted puédalo, pero nosotros a través de la historia y a través de la Biblia nosotros podemos ver que lamentablemente en los últimos tiempos de Salomón, el hijo de David, él no siguió el consejo y terminó como terminó. Tema aparte, pero fíjense en qué tremendo cómo la Biblia se cumple. Si Jehová no es fíjense en qué tremendo, escuchen. Si Jehová no edificare la casa, bueno, se los comparto rápidamente para que entremos en el tema y poder conocer de qué está hablando por lo menos el contexto histórico de este versículo. Dios le había dicho a David que él no iba a construir el templo. David anhelaba, ¿no?, un hombre de Dios impresionante, él quería construir el templo. Dios le dice, vos no vas a hacer, va a ser tu hijo Salomón. Entonces, en vez de David enojarse, nada por el estilo, le dolió obviamente porque él anhelaba hacerlo. Pero ¿qué empezó a hacer David? Empezó a preparar materiales para la construcción del templo. Y lo hizo David, ¿no? Empezó a juntar madera, hierro, bronce, plata, oro, todo lo necesario para la construcción del templo lo recolectó David junto con el pueblo, pero más había de lo que se necesitaba. Impresionante.
Y viene y se lo entrega a su hijo Salomón y le dicen, estas son las cosas que vos necesitás para edificar. Presten atención para poder entender por qué yo me inclino más que el Salmo lo escribió David para Salomón. Estas son las cosas para la edificación del templo. Pero lógico, un padre como David, si bien juntó todos los materiales, ¿no? Necesarios para la construcción del templo, no iba a darle lo más necesario y lo más importante que su hijo necesitaba para la edificación de ese templo. Y eso es lo que dice precisamente el Salmo 127, versículo 1. Le dice, mirá Salomón, con otras palabras, si Jehová, no sé si es alguno de acá, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Estaba hablando no solamente del templo, lo material, escuchen, sino principalmente David le estaba hablando de lo espiritual, de lo espiritual. Salomón a los últimos años de su vida, Salomón se apartó de Dios, podríamos decir, ¿no? A través de las riquezas le hizo mal, a través de las mujeres que él tenía le hizo mal, se inclinó a dioses ajenos, empezó a adorar a otros dioses, Dios se enojó, Dios condenó lo que Salomón estaba haciendo. A raíz de todo esto, fíjense en qué le dijo David, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, Israel es invadida. Impresionante. Impresionante. Todo lo que la Biblia advirtió que podía llegar a suceder, sucedió en la vida de Salomón. ¿No? Porque dejó de a un lado el consejo de Dios. ¿Cuántos van a hacer caso al consejo de Dios en esta mañana? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Tiene sentido y vamos a sufrir las consecuencias del hecho de que Dios no está ahí, ¿no? Entonces el padre aconseja a su hijo y le dice, ¿no? Que tendrá un futuro totalmente vacío y sin contenido si Dios no está ahí, escuchen, si Dios no está ahí, pero un futuro lleno de bendición y próspero en todos los sentidos de la vida, con propósitos, si Dios es el constructor y el edificador de su vida. Como cada uno de nosotros en lo personal. Y dejemos a un lado lo material, lo económico, no pasa por ahí, hay algo muchísimo más grande de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Y ojalá Dios nos prospere y podamos ser prósperos en cuanto a lo económico, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la vida en sí. De la vida en sí, hacia dónde vamos y hacia dónde apuntamos, de la familia, de los matrimonios, de todo lo que Dios nos ofrece para poder vivir una vida totalmente bendecida. Cuando Salomón le da todo lo material, David le da todo. Hola. Cuando David le da todo lo necesario a su hijo, todos los materiales, le da el consejo, la palabra de Dios, ¿no? Si Jehová no edifica la casa, vas a trabajar en vano. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano va a velar la guardia, van a ser destruidos. Una vez que le da todo esto, bueno, culmina diciendo, simplemente para cerrar con el contexto del pasaje y después entrar en nosotros, ¿no? Primera de Crónicas 28:10 le dice David a su hijo, mira, Primera de Crónicas 28:10, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Una vez que recibimos la palabra de Dios, bueno, llega el momento en el cual cada uno de nosotros debemos comenzar a esforzarnos y hacer lo que Dios
nos manda a hacer. Al fin y al cabo, Él es el constructor, Él es el edificador y Él es el que nos guía a hacer todas las cosas que nosotros podamos hacer en nuestra vida, en lo personal y para Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos demanda esfuerzo la Escritura? Sí. Sí, porque más allá de que Él es el constructor, nosotros como iglesia o como seres humanos necesitamos esforzarnos en todo lo que hacemos. No es fácil la vida, no es fácil la vida en sí, no es fácil, menos es fácil la vida cristiana. Demanda muchísimo esfuerzo. Por ejemplo, texto simplemente para dar base bíblica en cuanto a esto. Josué 1:9, conocidos pasajes, pero para que veamos que la Biblia nos demanda esfuerzo a cada uno de nosotros. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y bueno, y se lo repite en más de una oportunidad a Josué estas palabras, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces. La Biblia nos demanda esfuerzo. A cada uno de nosotros, presten atención. Para poder edificar todo lo que querés tener un matrimonio bendecido, querés tener un hogar bendecido, querés tener una familia bendecida, querés ser próspero, querés trabajar y poder recibir ganancia. Bueno, todo conlleva esfuerzo. Queremos servir a Dios, demanda esfuerzo. Todo, absolutamente todo, tiene que ser con esfuerzo. Si no hay esfuerzo, ¿por qué siempre les enseño lo mismo? ¿Por qué Dios le dice esto a Josué? Porque el pueblo que estuvo con Moisés fue un pueblo apático, fue un pueblo que no quería hacer absolutamente nada, fue un pueblo que quería recibir todo en la mano. ¿Cómo terminó ese pueblo? Muriendo todos en el desierto. La generación que fue rescatada de Egipto, ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. Es impresionante esto, un pueblo apático, un pueblo que no quería hacer nada, un pueblo que se vivía quejando absolutamente de todo. La Biblia nos demanda esfuerzo. Y si no hay esfuerzo, y bueno, difícilmente podamos conseguir algo porque todo conlleva sacrificio, esa es la realidad. Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cualquiera podría decir, pero la gracia es un regalo, me lo dio, listo, ya lo tengo. No, conlleva esfuérzate en la gracia. O sea, Dios nos da la gracia, Dios nos da el regalo de la salvación, Dios nos transforma la vida, pero nosotros de ahora en más debemos vivir esforzándonos, ¿no?, en nuestra vida. Pero siempre, escuchen esto también, porque acá hay un peligro y que muchas veces muchos de nosotros caemos en este grave error. Al hablar de esfuerzo podemos pensar que entonces la obra es de nosotros. Yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el buen padre, yo soy la buena madre, nosotros somos la buena familia. No. Porque aún ese esfuerzo que Dios nos demanda a nosotros, las fuerzas no son nuestras, sino que provienen de nuestro Señor. Es impresionante esto. Entonces, todo esfuerzo debe estar apoyado en Él. Todo esfuerzo que nosotros hagamos, debemos buscar esas fuerzas en Él. No son nuestras, provienen de Él. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No son fuerzas nuestras. Entonces yo no voy a poder conseguir algo con mis propias fuerzas. Yo no voy a poder lograr algo, ya sea en mi matrimonio, en mi familia, en mi hogar, como iglesia, con mis propias fuerzas. Dependemos totalmente de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Él es el Señor y el hacedor de todas las cosas. Amén. ¿A cuánto les ha, no es para que me contesten, para que reflexionemos? ¿A cuánto les ha pasado que se han esforzado por hacer cosas bien,
por poder edificar, en este caso, por ejemplo, un hogar bien, una familia bien, un matrimonio bien, y sin embargo, todo pareciera que cada vez está peor. Todo pareciera que en vez de avanzar, retrocedemos en mi relación, en mi matrimonio, con mis hijos, en la familia, como iglesia. En todos los aspectos de la vida pareciera que se retrocede en vez de avanzar. Bueno, debemos esforzarnos, pero siempre entender que las fuerzas provienen de Él. La sabiduría para hacerlo proviene de Él. Las herramientas nos las da Él. Los materiales para la edificación, todo, absolutamente todo, proviene de Él y está en su palabra. Y está en su palabra. Y si nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, entonces vendrán esas fuerzas. Él renueva la fuerza alcanzada, multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Dios nos va a dar todo lo necesario para que nosotros podamos construir y construir bien. Y que eso perdure en el tiempo. Amén. La Escritura nos manda a trabajar porque también por ahí puede haber otra mala interpretación. Entonces, ¿demanda esfuerzo? Demanda esfuerzo, lo acabamos de ver. La palabra de Dios nos manda a trabajar porque le dimos, si Jehová no edifica, bueno, entonces lo hace Dios. No. La Escritura nos manda a trabajar, sin dudas nos manda a trabajar. San Juan capítulo 6, versículo 27. Pero lógico, es un trabajo espiritual, ¿se entiende? Y aún lo que nosotros podamos hacer pareciera en el plano natural, tiene que ver con lo espiritual, porque todo es para Dios. San Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Nos pide Dios que trabajemos? Por supuesto que sí. Trabajad. Todo conlleva trabajo. Absolutamente todo. ¿Querés tener un matrimonio bendecido? Tiene que trabajar tanto el hombre como la mujer. ¿Queremos tener un hogar próspero? Hay que trabajar. Y no solamente para ganar dinero. Prosperidad estamos hablando en todos los aspectos de la vida. Escuchen. En todos los aspectos de la vida. Lógico. ¿Qué pasa? A veces trabajamos más para ser próspero en cuanto al económico y descuidamos un montón de otras cosas. Y podemos ser muy prósperos económicamente, pero muy pobres espiritualmente. Muy pobres en cuanto a lo emocional, en lo afectivo, en la relación. Se puede llegar a ser muy pobre y por ahí económicamente lo tenés todo. ¿Por qué? Porque estamos concentrando todo nuestro esfuerzo y nuestra atención en algo que, lo que dice el Señor, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, por la comida que no perece. Y nosotros a veces nos enfocamos mal. Siempre me acuerdo que una persona se fue de una congregación porque no había, decía, acá no se fue a buscar una iglesia de la prosperidad, ¿no? No se enseña para ganar dinero, como que todos tenemos que ser pobres. No era así, en realidad esta persona se equivocó, estaba totalmente equivocado, pero que fue lo que me dijo, impresionante. Y se fue, ¿no? Y empezó a congregar en una iglesia de la prosperidad. Y está bien, son decisiones que cada uno toma en cuanto a su vida, ¿no? Pero totalmente desenfocándose en cuanto a las cosas más importantes de la vida. Entonces Dios nos pide que trabajemos, por supuesto que sí, pero siempre a la par de Él y con Él, no solos. Solos nunca, nunca. ¿Por qué? Porque si Jehová no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y muchos, a veces nosotros podemos ver en los hogares, en la familia, muchas personas que se esfuerzan por tener un matrimonio bendecido, por tener una familia bendecida, pero lo están haciendo solo. Y pero oro, y pero por ahí no lees la Biblia. No, sí leo la Biblia, y pero por ahí no buscas consejería. Y no, me cuesta porque no quiero publicar o contar lo que a mí me pasa. Y bueno, pero la Biblia es todo. ¿Entienden?
La Biblia es todo, necesitamos todo el consejo de Dios, todo lo que la Biblia nos demanda hacer para nosotros poder ser bendecidos y prosperados, yo lo tengo que utilizar porque está en la Biblia. No puedo elegir de la palabra de Dios lo que a mí me parece bien y yo con esto le voy a dar y voy a ser bendecido. No. No, otro sí, pido consejo, pero ¿te estás dejando de discipular? No. Faltás a la iglesia y siempre. Es un tema. Es un tema porque los materiales son todas estas cosas que nosotros estamos nombrando en esta mañana, son materiales que yo necesito para construir mi vida, que Dios nos ha dado. Y no puedo obviar algunas. No puedo, es como que si vos sacás materiales a una construcción, no le pones hierro. Bueno, ahora lo vamos a ver. Es impresionante la Biblia. Más tarde o más temprano eso va a parecer muy lindo, pero ante cualquier problema, ante cualquier tormenta, todo se va a derrumbar. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Entonces, si Dios no está ahí, nada tendrá sentido. Nada servirá, todo esfuerzo, todo trabajo no tendrá sentido alguno. No perdurará, escuchen, no perdurará en el tiempo porque Dios no estuvo. Al principio, ese es el engaño de Satanás también muchas veces cuando nosotros hacemos cosas en la vida. Al principio parece todo lindo y sí, todos los comienzos son lindos, ¿no? Pero después cuando Dios se corre de ahí, entonces ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Acá vemos la sabiduría de un hombre inspirado por Dios para decirnos, no gastes tu tiempo, no gastes tu vida intentando algo que no servirá de nada porque falta lo principal ahí, Dios. Dios. Si Dios no está, entonces el fracaso es una garantía. Dios es el constructor, escuchen. Dios es el pensador. Dios es el arquitecto, Dios es la base, la principal piedra del ángulo, Dios es el proveedor de los materiales, Dios es el edificador, Dios es todo. Dios es todo. Hoy el mundo quiere vivir en paz, quiere vivir feliz, quiere disfrutar la vida, pero nosotros, siempre digo lo mismo, vemos a un mundo que se está cayendo a pedazos porque ha corrido a Dios de todo lo que intenta construir y hacer. Bueno, lo mismo nos ha pasado a nosotros en la vida antes de conocer a Dios y nos puede pasar hoy si nosotros empezamos a vivir una vida religiosa y corremos a Dios de nuestra vida. Porque la religión no significa que estemos con Dios. Es tan tremendo todo esto que estamos hablando en esta mañana, ojalá lo sea para usted también, que lo podríamos aplicar en varias formas, ¿no? Y en varios aspectos de la vida, en todos, absolutamente en todos. Esto que acabamos de leer, que era algo específico entre David y Salomón, pero es un principio espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Es un principio espiritual. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es un principio espiritual que nosotros lo podemos aplicar a todos los aspectos de la vida. Sencillamente porque Dios es el Dios de toda nuestra vida, ¿no? Y esto es un principio para eso, ¿no? Vamos a ver algunos puntos en los cuales necesitamos tener en cuenta este principio espiritual del Salmo 127. Número 1, en cuanto a la iglesia, por ejemplo. Y cuando digo iglesia, no solamente estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de la iglesia en general. Y bueno, qué importante es que en un tiempo en donde cada uno intenta edificar la iglesia del Señor a su manera. Qué impresionante, eso es lo que hoy estamos viviendo como iglesia, ¿no? Infinidad de iglesias intentando edificar, y muchos, escuchen esto, y esto es lo más impresionante, muchísimos con buena intención, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Escuchen lo que estamos hablando en esta mañana. Si Dios no es el que edifica la casa, en vano
trabajan los que le edifican. Entonces, ¿qué tiene que hacer un colaborador? Que ahora lo vamos a ver, un colaborador de Dios. Tratar de ir a las Escrituras y ver en todo, absolutamente en todo, qué es lo que Dios quiere que yo utilice o haga para la edificación de su iglesia. No puedo poner algo yo. No puede poner algo ningún pastor en realidad. Todas las congregaciones en el mundo, la iglesia en el mundo, debería ir a las Escrituras y tratar por todos los medios de poder edificar la iglesia conforme a lo que Dios ha dejado determinado. Siempre me acuerdo del pasaje ese que está en Éxodo, si no me equivoco, 25-40, pero no importa. Pero donde Dios le dice a Moisés, cuando Dios lo manda a Moisés a construir el tabernáculo. Tabernáculo es un tipo de nosotros, la iglesia. La iglesia, el tabernáculo era donde se iba a colocar el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios. Amén. Hoy, ¿dónde está la presencia de Dios? En cada uno de nosotros. Entonces, fíjese, y Dios le dice a Moisés, fíjate de hacer todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, ni se te ocurra poner algo vos. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Todo, absolutamente todo lo vas a hacer como yo te mandé, le dice Dios a Moisés en cuanto a la construcción del tabernáculo. Bueno, la iglesia, si uno intencionalmente, por eso hay un dicho que muchos lo utilizan, el fin justifica los medios, en las cosas de Dios no. En las cosas de Dios el fin no justifica los medios. No justifica, los medios tienen que ser siempre en base a los planos que Dios nos ha dejado, que son ni más ni menos que su palabra. Porque si el fin justificara los medios, entonces, por ejemplo, se me viene a la mente ahora, Dios no hubiese matado a Usa. Porque ¿cuál fue la intención de Usa? Sostener el arca para que no se cayera. Pero ¿qué había dicho Dios? No la toquen, porque el que toque el arca va a morir. Ese hombre solamente quiso sostenerla, pero Dios es fiel a su palabra. Escuchen, hermanos. Escuchen. Es fiel a su palabra. Entonces yo no puedo hacer nada que vaya, me equivoco y Dios me tratará, me corregirá y a cualquier pastor lo va a hacer. Ahora, cuando se hace adrede, cuando nosotros intentamos poner cosas porque me parece que funciona, no. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. ¿Cuántos dicen amén? Es importante esto, ¿no? Estamos hablando en cuanto a la iglesia. Un principio del Salmo 127 que lo podemos aplicar a todos los aspectos de la vida, a todos. Poder ajustarnos a lo que Él nos demanda a través precisamente de su palabra. Los planos los tenemos. Lógico, para conocer los planos tenemos que estudiar, tenemos que ir a las Escrituras, y ese es el trabajo, y a veces no nos interesa, no estoy hablando de acá, estoy hablando en general, con todo lo que hoy vemos. Con todo lo que hoy vemos hoy en día con el tema de las redes sociales, es impresionante. Uno no creía que sucedían las cosas que hoy suceden dentro de las iglesias. Te sorprende, vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Será que esta gente no lee la Biblia? Porque eso no lo encontrás en la palabra del Señor, sin embargo ellos lo implementan. Y les da resultado porque es, para lo que ellos buscan, ¿no? Vos ves los lugares repletos de gente, es impresionante. Nosotros debemos poder ajustarnos a lo que Él nos demanda a través precisamente de su palabra. Si Dios no edifica, todo trabajo que nosotros hagamos es en vano. Efesios 2:20. Efesios 2:20, bueno, fíjense en qué tremendo que es esto, por Dios. De qué manera la iglesia era edificada, ¿no? Edificados, o sea, esto como que lo está certificando de alguna manera el apóstol Pablo de qué manera la iglesia estaba siendo edificada en aquel entonces, ¿no?
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En otras palabras, Jehová, Dios, Cristo era el que estaba edificando la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Fíjense en que utiliza la misma figura. Ya acá nosotros estaban construyendo un templo, la iglesia primitiva. No. ¿De quiénes estaban hablando entonces? De ellos mismos. De la vida, de la iglesia. De la iglesia del Señor Jesucristo utiliza la figura del templo. Pero, lógico, el templo ahora somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Muchas gracias. Dice versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Fíjense en para qué. El tabernáculo de Dios, para morada de Dios en el Espíritu. Hermoso. El tabernáculo ya no es el que había construido Moisés, sino que ahora el tabernáculo de Dios sos vos. Somos cada uno de nosotros, en el cual el Espíritu Santo de Dios mora y vive. Entonces no se tiene que construir una vida a la que te criaste. No se tiene que edificar una vida como a nosotros nos parece, desde la psicología, desde el sentimentalismo, desde lo que a mí me parece, desde lo que yo quiero. No, se edifica una vida conforme a lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. De esa manera nosotros debemos edificar la iglesia del Señor, conforme a todo lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra. Bueno, si tuviéramos que profundizar de qué manera nosotros tenemos que hacerlo a esto, bueno, pero entonces, ¿de qué manera edificamos la vida, la iglesia del Señor? Y bueno, escuchen, tendríamos que estudiar Hechos de los Apóstoles, todas las cartas paulinas, todas las cartas del apóstol Juan, las cartas del apóstol Pedro, Santiago, Judas. Hay que estudiar la Biblia para saber de qué manera nosotros debemos entonces edificar la iglesia del Señor. Qué impresionante que es, ¿no? Y entonces ahí sí nosotros estaremos en paz y tranquilos. Y podremos decir lo que decía Pablo, ¿no? Edificados sobre el fundamento. El fundamento, el cual es Cristo. Y fuera de Cristo no podemos poner absolutamente nada. Fuera de lo que los apóstoles y profetas nos han dejado plasmado en las Escrituras, no podemos poner nada. Amén. Número 2, en cuanto a nuestras vidas en lo personal, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Tiene que ver con lo mismo, pero vamos a verlo también. Podríamos decir que es exactamente lo mismo, el mismo principio que lo es la iglesia, porque la iglesia no es este galpón, la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros somos iglesia del Señor Jesucristo. Entonces podríamos decir exactamente lo mismo, es el mismo principio. ¿Por qué? Porque la iglesia, como les decía recién, somos nosotros. Cada uno de nosotros, en lo personal, somos ese templo. Y hoy ya no hecho de manos humanas, sino por el Señor, ¿no? Hemos nacido de nuevo. Son nuestras propias vidas. Ahora bien, qué importante es de qué manera edifico. ¿O de qué manera edifica Dios mi vida en lo personal? En cada uno de nosotros en lo personal. ¿A través de qué? A través de su palabra. Amén. Amén. A través de su palabra. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo yo sé que Jehová está edificando esta casa? Si la palabra de Dios es la que rige mi vida en todos los aspectos de la vida, valga la redundancia. Yo sé que Dios es el que está edificando mi casa, mi vida, si la palabra de Dios rige por completo mi vida. Y si no, entonces sucederá lo que, vamos a leer ahora. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. ¿Cuántos me van siguiendo? Díganme amén. Amén. Cualquiera pues
que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y saben qué es la roca? La roca es la palabra, iglesia. Y algunos me podrán decir, no, pero no es Cristo. Sí, Cristo. ¿Qué es Cristo? El Logos, la palabra. Es la palabra. Edificar su casa sobre la roca significa, en otras palabras, traduciéndolo, significa edificar tu vida personal sobre la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la base de tu propia vida, en todos los aspectos y con todo lo que eso implica. Bueno, ya arranca el texto enseñándonos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, para edificar mi vida en base a la palabra de Dios, yo tengo que hacer todo lo que la palabra de Dios me demanda. No siempre gusta, no siempre nos resulta cómodos. De hecho, escuche, esto demanda esfuerzo y trabajo. Hacer todo lo que la Biblia me demanda en lo personal, como hombre, como pastor, como padre, como esposo, como esposa, como hijos, a todos, absolutamente todo. La palabra de Dios tiene consejo y mandamiento absolutamente para todos, matrimonios, todo, absolutamente todo. Edificó su casa sobre la roca, versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. O sea, el trabajo no fue en vano. Fíjense en la Biblia qué maravillosa que es y cómo nos advierte estos vientos, esta lluvia, estos ríos, representan las circunstancias adversas de la vida, que van a venir. Que van a venir los problemas. En aquel entonces representaba la persecución, los iban a matar, los iban a perseguir. Pero si ellos edificaban la casa sobre la roca, iban a permanecer firmes, firmes, y no iban a caer. Qué tremendo que es. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, fíjense en qué tremendo, ¿no? Cada predicación, cada sermón, cada enseñanza en los estudios bíblicos, cada grupo de discipulado en los cuales somos ministrados y se nos enseña, no es para que nosotros solamente recibamos información, sino para que lo apliquemos a cada una de nuestras vidas. Para que lo apliquemos. Y eso demanda esfuerzo y demanda trabajo. No es que lo escucho y yo lo hago naturalmente. No, no, no. Y cuando no lo hago, significa que estoy intentando construir, porque seguramente muchas de las cosas que nos pasan en los matrimonios, como familia, en el hogar, en lo personal, en el área que sea, no queremos que nos pase, pero me estoy manejando solo. Todo lo que escucho, todo lo que aprendo, lo hago a un costado y me manejo impulsado por mis sentimientos, por mis emociones, por lo que a mí me parece, por mi enojo. Y Dios no está ahí. Y si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Se sufrirá pérdida. ¿Me van siguiendo? Se va a sufrir pérdida. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, los mismos problemas, tanto como para el que hace las cosas bien, como para el que no las hace bien. La vida es la misma. La vida es la misma. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La importancia de la administración de la palabra de Dios. La importancia de la administración de la palabra de Dios, a la cual muchas personas hoy en día hacen oídos sordos. No les importa.
creen poder ellos con su propia fuerza, con su propio trabajo. Creemos saber, pero no se trata de saber, se trata de Dios. Es Dios quien hace las cosas. Nunca se olvide de que si hay algo bueno que yo puedo hacer, no soy yo, es Dios en nosotros. Es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad, conforme a mi comunión con Dios, conforme a yo esté con Dios. Entonces no se trata de lo que yo quiero. El otro día le decía a alguien, no se trata de lo que vos querés o de lo que vos sentís. Se trata de lo que Dios te demanda, y si vos estás en comunión con Dios, vos debés obedecerle a Dios y hacerlo. Y después vas a ver los frutos. Después te vas a dar cuenta cómo el obedecer a Dios y poner en práctica la palabra de Dios, más allá de lo que te está pasando a vos en tu corazón, vas a ver cómo Dios te bendice la vida. Cómo Dios te bendice la vida simplemente por tu obediencia. Y por ahí no querías hacer lo que sentís que Dios te está mandando a hacer. Pero la obediencia es bendición. En la obediencia está la bendición. Si nosotros obedecemos a Dios, nuestras vidas serán realmente bendecidas. La importancia que tiene la administración de la palabra. La importancia que tiene, más allá de que alguno, ojalá que no se pueda aburrir en cuanto a un sermón como este, le puede interesar o no, pero qué importante que es para aquellos que abren el corazón a la palabra de Dios, se dejan ministrar y empiezan a construir sus vidas junto con Dios. Consultándole a Dios, preguntándole a Dios, dejándolo a Dios construir nuestras propias vidas, nuestros matrimonios, no en base a lo que pienso, a lo que me pasa, a lo que siento. Si la vida nos la manejáramos por los sentimientos, iglesia, bueno, estamos en el horno. Van y vienen constantemente. Los sentimientos no. Nosotros tenemos que tener convicción en cuanto a las Escrituras. Sé lo que quiero, sé hacia dónde voy, sé hacia dónde apunto, sé lo que Dios me demanda, ahí voy. Más allá de los vientos, más allá de los ríos, más allá de la lluvia, yo voy hacia ahí. Mientras esté Dios edificando la casa, yo sé que no será derrumbada. Amén. Y eso es lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros en lo personal. Por eso la importancia de la administración y la obediencia a la misma. Lógico, si se enseñara cualquier cosa, no, bueno, eso es otro tema, pero cuando se me enseña la palabra, cuando se me disipula, poder obedecer, hacer caso para edificar una vida que honre a Dios, ese es el objetivo. ¿Cuántos de los que estamos acá, no me contesten, pero cuántos de los que estamos acá para honrar el nombre de Dios, para poner el nombre del Señor en alto, para hacer alabanza de su gloria? Bueno, la predicación del Evangelio es para prepararnos a nosotros para poder ser eso. Hombres y mujeres, una iglesia que honre a Dios, que exalte su nombre y que viva para alabanza de su gloria. Ese es el objetivo de la predicación del Evangelio. Entonces yo tengo que prestar atención, estar atento, y Dios será el que edificará mi vida. Mi vida a través de la palabra. A través de la palabra, y yo saldré de este lugar y caminaré por ahí y estaré en mi trabajo y en mi hogar, siendo un edificio de Dios. Ahora lo vamos a ver. Templo de Dios, en el cual Dios no habita solamente en 2 horas en un culto, en mí, sino las 24 horas del día. Dios está en mí y en cada uno de ustedes, Y a pesar de las circunstancias de la vida, todo trabajo y todo esfuerzo no será en vano, si la palabra de Dios es la que edifica mi vida. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5, vosotros también, escuchen, qué maravilloso, como piedras vivas, fíjense, en toda la Biblia el mismo concepto, la misma ilustración, la misma enseñanza, ¿no? La iglesia como un edificio, tu vida como parte de ese edificio. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No yo, no vos, no nadie, sino somos nosotros
pero por medio de Jesucristo. En otras palabras, es Cristo en nosotros quien adora a Dios a través de nuestras vidas. Es terrible. No somos nosotros, es el Señor. Es aquel que mora en cada uno. Por eso la importancia de la comunión. Por eso la importancia de la búsqueda de Dios. Para que las vidas sean bendecidas, para que los hogares sean hogares en los cuales podamos vivir en armonía, en paz. Tiene que estar Jesús ahí. Tiene que estar Él ahí, porque si Él no está, entonces somos nosotros los que edificamos. Somos nosotros. Y no se vive bien, yo sé que lo saben. No se vive bien cuando Dios no está ahí. Entonces se cumple la palabra. Todo trabajo es en vano. Nos matamos, nos esforzamos por estar bien, pero no podemos. Porque falta lo principal, el Señor. Amén. Y en tercer lugar, la tercera aplicación que le podemos dar a este pasaje del Salmo 127 es precisamente en cuanto a nuestras casas. Escuchen, ¿cuánto me van a prestar atención? Ya termino. En cuanto a nuestras casas, hogares, familias, matrimonios. Si Jehová no edificare la casa, te vas a matar trabajando, vas a gastar tu vida, pero tu matrimonio será un rin, sufrimiento, dolor, tu familia no será bendecida, porque no está Dios ahí. Entonces, qué terrible que es todo esto, ¿no? Y al igual que Salomón, nosotros podríamos tener todos los materiales necesarios para hacer la casa más linda, el chalet más lindo, el que soñaste. Escuchen, al igual que Salomón, David juntó todo, ¿no? Lo que necesitaba Salomón para construir el templo, David se lo dio. Nosotros podríamos tener exactamente todo para construir la casa más linda. Pero lo que en realidad más importa es de qué manera se va a edificar lo que esté dentro de esa casa. Dentro de esa casa. Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que por un tiempo Salomón, bueno, impresionante, un hombre, Proverbios, Eclesiastés, bueno, impresionante, un hombre, se dice con la sabiduría más impresionante, el hombre con más sabiduría sobre la tierra, pero qué terrible, ¿no? Si a ese hombre después terminó alejándose de Dios y terminó como terminó. ¿Cuánto cuidado debemos tener nosotros, iglesia? Nuestros hogares, nuestra familia. ¿Podríamos decir que Salomón empezó bien y terminó mal? ¿A cuántos de nosotros en muchas oportunidades nos pasa eso? Arrancamos bien, pero de repente parece que todo se derrumba. Tremendo, tremendo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Podés tener la casa más linda, pero lo que importa es lo que está dentro. Lo que importa es lo que está adentro. Por eso se me viene a la mente cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, ¿se acuerdan? Y Jesús le dice a Zaqueo, Lucas 19:5, le dice, Zaqueo, date prisa, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y lo mismo nos dice Dios a nosotros en esta mañana, a cada uno de los que están acá. Si Dios está, cuídalo. Si Dios está, si vos podés decir en esta mañana, Dios es el que está edificando mi matrimonio, Dios es el que está edificando la vida de mis hijos a través de nosotros, es Dios, perfecto, cuídalo. Cuídalo. El que cree estar firme, mire de que no caiga, dice la Biblia. Cuídalo. Es una bendición y perfecto. Entendiste el consejo de Dios, estás siendo obediente. Aquel que oye mi palabra y la pone en práctica, estás edificando sobre la roca. Precioso, gracias a Dios, dale gracias a Dios. Pero si hay alguien que está atravesando por conflictos, si hay alguien que está atravesando por problemas, si hay alguien que parece que no tiene solución, su vida, su matrimonio, su familia,
Jesús te dice en esta mañana, es necesario que entre yo en tu casa. Como se lo dijo a Zaqueo. La vida de Zaqueo fue transformada, y no solamente fue transformada, pues me acuerdo, no lo voy a leer para no perder tiempo, cuando Dios dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. No solamente a la vida de Zaqueo, cuando Dios entra en un hogar, lo transforma todo, no en parte, no en parte. Y por ahí arranca en parte, siempre empieza por uno. Siempre empieza por uno es el que se encuentra con el Señor, uno es el que conoce a Dios, pero el objetivo del Señor, ¿cuál es? Alcanzar la familia. La familia. Y es impresionante, ¿no? Estaba subido a un árbol, Zaqueo, porque quería conocer, curiosidad. Fíjense en la curiosidad, ¿vieron el dicho, la curiosidad mató al gato? Bueno, en este caso a Zaqueo le dio vida a la curiosidad. Le dio vida, porque él quería ver quién era ese Jesús del cual todos hablaban, pero Jesús ya lo tenía en mente, porque no lo conocía. Pero sí, Jesús sí, porque le dijo Zaqueo, nunca lo había visto. Jesús conoce todo. Date prisa, baja del árbol. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Bueno, si hoy estás atravesando por conflicto, si hoy estás atravesando por problemas en tu familia, bueno, Dios te está diciendo esto. Y si no se lo permitís es porque querés seguir viviendo mal. Esa es la realidad. Tenemos que dejar el orgullo a un lado, la falta de perdón a un lado, las discusiones a un lado, y dejar que Cristo entre. Y cuando Cristo entre, acuérdense, esfuerzo y trabajo. Dios te va a decir, perdonala, y tu sentimiento, perdonalo, y tus sentimientos te van a decir, no, no quiero. Pero la palabra te va a decir, perdonalo. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A tus sentimientos o a Dios? Si le haces caso a tus sentimientos, vas a estar edificando vos. Si le haces caso a la palabra, es Dios quien está edificando esa casa. Y es garantía de bendición. La Biblia es hermosa, hermanos. Y vivimos mal. Vivimos muchas veces mal y tomamos malas decisiones en la Biblia, en la vida, porque no le hacemos caso a la Biblia. Esa es la realidad. Yo creo que esto el Señor nos lo dice a todos. A todo ser humano, a toda familia. Porque si hay alguien que sabe de qué manera se debe construir un hogar, es precisamente aquel que lo creó, Dios. Nuestro Dios es el creador de la familia. ¿Quién mejor para que la construya Él? Un ejemplo claro, el mundo no cree en Dios, el mundo ha desechado a Dios. ¿Cómo está la familia en el mundo? Casi a punto de desaparecer. El concepto de familia, el diseño de Dios en cuanto a familia, casi a punto de desaparecer. Es impresionante, porque le han dejado de lado a aquel que la creó, al verdadero constructor de una familia. Entonces, Él es el creador de la familia. Por eso las palabras del rey David para su hijo, ¿no? Si Jehová no edifica la casa, todo trabajo que hagas será en vano. Será en vano. Lo peor, lo más trágico que un ser humano puede hacer es proyectar su vida y su familia sin Dios. Lo más trágico que un ser humano puede hacer, y terrible si conoce a Dios, ¿no? Si conoce las cosas de Dios, peor aún. Es proyectar su vida, proyectar su familia sin Dios. Por eso es necesario que le permitamos a Dios que edifique nuestros matrimonios, nuestra familia. Que edifique el futuro de nuestros hijos Dios, no nosotros. No nosotros. A veces nosotros buscamos cosas para nuestros hijos que son válidas, no estoy diciendo que estén mal, pero
los terminamos alejando de Dios porque queremos esto, aquello, estudio, deporte, bla, 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 y Dios queda a un costado. Siempre Dios es lo último, lo menos necesario, un disparate, una locura. Dios es lo más importante. Dios es lo más importante. ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? Dijo el Señor. Y nosotros a veces nos proyectamos en un montón de cosas, pero Dios... Y bueno, después si me queda tiempo, Dios. Y bueno, eso es edificar mi vida, mi matrimonio, la vida de mis hijos, yo. Sufriré las consecuencias. Y habla de eso, el Salmo también habla de eso, ¿no? Versículo 2, simplemente para leérselo, de Salmo 127. Y fíjense en lo que dice, ¿no? Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, fíjense en lo que dice. Ojo que Dios no está alimentando el ocio, ¿no? Y la vagancia, no, en lo absoluto. Simplemente Dios nos está enseñando a saber que todas las cosas provienen de Él. Eso es lo que nos está enseñando. Pero fíjense en lo que dice, el afán, ¿no? Está atentando contra el afán del hombre, lo mismo que hizo el Señor en el Sermón del Monte. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde, te vayáis tarde a dormir. Vieron que a veces pasa eso. Te matás trabajando y estás descuidando lo más importante. Lo más importante. Lo cuento como testimonio, no para que usted lo haga. Está bien que la mujer trabaje, te tenés que cuidar en todo hoy en día en lo que decís. Pero simplemente de testimonio. Cuando yo tuve muchos conflictos con Chiqui de matrimonio, estuvimos a punto de separarnos, trabajábamos los dos. Y lógico, volvíamos los dos tarde de trabajar, Abby era chiquita, bebé, nos la cuidaba mi suegro, y que hacer esto voy, que hacer esto yo, pero yo estoy cansado, pero yo también, y bla, 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 y bueno, y así mayormente empezaban la mayoría de las discusiones. Es nuestro caso. Sí, los comparto por si a alguien le sirve. No es para que si trabajan los dos, ahora uno deje de trabajar. Tome la decisión que entienda que tiene que tomar. Y en un momento determinado, hablando con Jorge, con el búfalo, el que me enseñó, me dijo, vas a tener que tomar una decisión. Y él me dijo, es preferible un poco de plata menos, pero salvar tu matrimonio. De esta manera no están preparados para trabajar los dos. Y lo charlamos, tomamos la decisión y dije, bueno, el que tiene que trabajar soy yo, soy el hombre. Quédate en casa. Y nos transformó la vida. No me morí de hambre. Trabajé, salimos adelante, tengo mi casita, sigo teniendo mi trabajo, vivimos y entendimos que fue mejor. Ella crió a la nena, ya dejó de estar todo el día con los abuelos, vino Iván. Y fue diferente. Y Dios salvó mi matrimonio. Dios, no yo. Ni el búfalo, Dios. ¿Entienden? Lo comparto. A veces vivimos afanados, que creemos que la plata lo soluciona todo. No. La Biblia, hermanos, el fundamento, la palabra de Dios, el que le edifica. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Si Dios no es el que está edificando tu matrimonio, tu familia, la vida de tus hijos. No tiene sentido. No vas a tapar los problemas con plata. Entiéndanlo. Es así. No estoy diciendo que cada uno, simplemente lo comparto. A veces el testimonio de una persona puede servir para otra. Cada uno tome la decisión que entienda que tiene que tomar al respecto. Quizá no haya ese problema acá. ¿Entienden? Como justo fue lo que me pasó a mí, bueno, se los compartí. Y tomé decisión en base a lo que Dios me enseñaba, lo que Dios me dijo, y fue de bendición. Fue de bendición. Yo siempre digo lo mismo. Hoy yo puedo decir que tengo el matrimonio más lindo del mundo. Hace 25 años. 20, porque los primeros años fueron los bravos. Tremendo. Y estando en las cosas del Señor, siempre digo lo mismo. Si hay algo que diría el filósofo Richard, no soy careta, ¿se acuerdan?
Si hay algo que no voy a mentir, y enseñaba y tenía grupo de discipulado, pero vivía una hipocresía. Sé de lo que estoy hablando. Sé de lo que estoy hablando. Hablo con conocimiento de causa. Entonces no hay mejor manera que cuidar a nuestros hijos, ¿no? Y fíjense en versículo 3. He aquí herencia de Jehová, son los hijos, una herencia. Y a veces nosotros si seguíamos en esa vida y le íbamos a destrozar la vida. ¿Cuántos hijos sufren al ver a sus padres pelear? ¿Cuántos hijos sufren al ver a sus padres que no se ponen de acuerdo, que no se llevan bien? Tremendo. Sufren. Y es el modelo que nosotros le estamos dando de familia hacia futuro. Si la madre no se sujeta al esposo y es rebelde y le gusta tener el control, bueno, si tiene hijas, las hijas el día de mañana van a sufrir porque van a vivir lo mismo con sus esposos. Si el esposo es maltratador, le levanta la voz a su esposa, la golpea o lo que fuere, y tiene hijos varones, ¿qué se piensan que van a hacer los hijos el día de mañana? De tal palo, tal astilla, dice, ¿no? Hay un dicho por ahí, bueno, la Biblia dice tal madre, tal hija, dice la Biblia, impresionante. La Biblia es hermosa, hermano, y si nosotros nos metemos en ella, nos enseña a vivir. Nos enseña a vivir. Por eso necesitamos darle lugar a la palabra de Dios y que ella sea la que rija nuestras vidas. Se puede tener un matrimonio bendecido. Hay que trabajar, hay que esforzarse con la ayuda de Dios, hay que ser obedientes. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Semanas enojados sin hablarnos. Cuando nosotros, hasta el día de hoy, yo discuto con mi esposa. Donde hay convivencia hay conflicto. Eso es una ley, es así. Pero hasta el día de hoy, impresionante, ¿no? Semanas sin hablarnos. El día de hoy, antes que pase el día, ya está. Se terminó el problema. Yo no quiero hacerla sentir mal, ni ella quiere hacerme sentir mal a mí. Entonces hay que dejar el orgullo a un lado. El orgullo, el enojo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes que termine el día, perdoná o pedí perdón. Se terminó el problema. Pero ¿qué pasa si no hacemos lo que Dios nos manda? Construimos nosotros y le estamos dando lugar a otro constructor. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando yo desobedezco a Dios, viene otro constructor y que hace lo que quiere. Que hace lo que quiere. Es terrible la Biblia, es maravillosa. Y están todos los consejos, ¿no?, para que nosotros podamos tener una vida preciosa. Termino, leo un pasaje. Ageo capítulo 1, versículo 4. Ageo 1, 4. Y que es similar y tiene que ver, ¿no? Fíjense en qué tremendo. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pregunta. Presten atención. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Se acuerdan que hablábamos de esfuerzo, de trabajo, de que si Jehová no edifica la casa, vuestro trabajo es en vano? Presten atención a este pasaje, es impresionante. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, todo va para atrás. Todo va para atrás. Fíjense en qué tremendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, pensá por qué te está pasando esto. Eso es lo que está diciendo con nuestras palabras. Y fíjense en lo que dice ahora.
subid al monte y traed madera y reedificad la casa. En otras palabras, tirá abajo lo que estás haciendo y reconstruí. Porque lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Tremendo. Y reedificar la casa, y fíjense en lo que dice ahora. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ese es nuestro Dios. Y continúa. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En otras palabras, escuchen, el pueblo de Israel había sido libertado por el Señor, había sido liberado, y en vez de darle lugar nosotros fuimos liberados del mundo. Pero ¿qué pasa muchas veces con nosotros, no? Dios nos rescata del mundo y ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ahora, qué sé yo, el que consumía dejó de consumir, el que se peleaba dejó de pelearse, ahora vive bien, gasta menos plata, yo. Empezamos a pensar, eso es lo que hizo el pueblo, estúdielo después si quiere. Empezó a hacer el pueblo eso, a pensar en ellos mismos. Empezaron, fíjense, a construir sus casas, lógico, venían de la esclavitud, no tenían nada, se empezaron a preocupar por sus propias casas y se olvidaron de la casa de Dios. En aquel entonces era importante. Entonces, en realidad se olvidaron de Dios. Le dijeron a Dios, gracias por los servicios prestados, nos liberaste, ahora nosotros nos ocupamos de nosotros. Y empezaron a trabajar, pero nada daba fruto. Todo lo que hacían, recibían su jornal en saco roto, era como que ganaban la plata y se fumaban, no comían y no se saciaban, bebían, no quedaban satisfechos, todo para atrás. ¿Por qué? Porque Dios no estaba ahí. Y hasta que aparece Dios y le dice, vayan al monte, suban al monte, busquen madera, vengan y reedifiquen mi casa. Mi casa. Y entonces la bendición de Dios vendrá sobre sus vidas. De eso se trata esto, hermanos. De eso se trata. Si Jehová no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Amén. Nos ponemos de pie. Un claro ejemplo de trabajo y esfuerzo en vano es este, ¿verdad? El que acabamos de leer de Ageo, sin sentido. Porque el Señor no estaba ahí. La pregunta es, no se distraigan, no terminamos cuando nos despedimos. ¿Qué haremos nosotros? ¿Seguiremos construyendo nuestras vidas y familias, matrimonios, la iglesia, el templo personal, como a nosotros nos parece? ¿O vamos a dejar que Dios sea el constructor? Ojalá que tomemos la decisión en esta mañana de dejar que el Señor sea el constructor de nuestras vidas. Menguar nosotros, dejar que Dios tome el control de todas las cosas, ser obedientes a su palabra. Las herramientas están todas en este libro precioso que Él nos ha dejado para que nosotros podamos construir la iglesia, construir nuestra vida, el templo en el Señor y construir nuestros matrimonios y nuestra familia en base a la palabra de Dios y tendremos vidas totalmente bendecidas por el Señor. Amén. Primera de Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. No soy yo el que construye nada, ni ninguno de ustedes. Ustedes no construyen su familia, colaboramos con Dios. Usted no construye su matrimonio, colabora con Dios. En realidad nosotros no educamos a nuestros hijos ni criamos a nuestros hijos, colaboramos con Dios. Deberíamos hacerlo para que sea de bendición para nuestras vidas, verdaderamente. Somos colaboradores de Dios. ¿Y qué dice? Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
cada uno de nosotros, cada una de nuestras vidas. Entonces, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Se acuerdan del ejemplo del Señor Jesús cuando Él habla de esas personas que tratan de cambiar su vida a través de sus propias fuerzas y que muchos lo logran? Que muchos lo logran, ¿no? Empiezan a dejar cosas, a abandonar cosas, empiezan a comportarse bien. Pero después el demonio que fue expulsado, que salió de esa vida, ¿no? La fuerza espiritual que muchas veces tiene el control sobre las personas. Cuando yo lo intento hacer con mis propias fuerzas, lógico, acá adentro ¿qué está? Está vacío. Porque la idea es que Cristo venga a morar en mí por el Espíritu. Y dice que ese demonio empieza a dar vueltas y como no encuentra dónde estar, mira, escuchen lo que dice, mira su casa. Tremendo. Mira su casa que está vacía y barrida, está limpia. Entonces, como no hay alguien que la habite, no está Dios. Dice la Biblia que va y busca 7 demonios más y viene a ser morada en esa casa y el postrer estado de esa vida pasa a ser peor que el primero. Porque intentó cambiar, intentó construir su vida bien, pero con sus propias fuerzas, haciendo él el trabajo. Jamás tuvo a Dios en cuenta. No, iglesia, es Dios. Es Dios. Cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues el fuego, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todo trabajo que nosotros hagamos tiene que ser en base a Dios, hermano. En base a Dios. Que Él sea el que edifique nuestra vida, la iglesia, el templo del Señor, nuestros matrimonios, nuestras familias, el futuro de nuestros hijos, que Dios sea el constructor. Amén. Cerramos nuestros ojos, oramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Preciosa porque estás tú. Preciosa porque se ha compartido tu palabra, Señor. Preciosa porque hemos podido adorarte, Dios. Preciosa porque no tengo dudas que tú te manifestarás a nuestras vidas y producirás vida en cada uno de nosotros. Señor, sigue enseñándonos a ser buenos colaboradores tuyos, Señor. Por favor, a ser buenos colaboradores, Señor, en cuanto a la edificación de tu iglesia. A ser buenos colaboradores en cuanto a la edificación de nuestras propias vidas como un templo en el cual tú habitas. A ser buenos colaboradores, Señor, en cuanto a la edificación de un matrimonio conforme al diseño de Dios. Ser buenos colaboradores tuyos, Señor, en cuanto a la edificación del futuro de nuestros hijos. Por favor, Señor, en un mundo tan hostil, tan terrible, Señor, en donde el pecado abunda, nosotros poder ser fieles a tu palabra, ser, Señor, como ese hombre prudente
que al oír tu palabra, Señor, la obedeció, la puso por obra, y entonces edificó su casa sobre la roca. Y más allá de los vientos, los ríos, la lluvia que golpeó con ímpetu contra aquella casa, la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Padre, bendice las familias en esta mañana. Señor, que esta palabra haya llegado hasta los más profundos de los corazones. Y que podamos, Señor, ¿qué dice el constructor? ¿Qué dice el constructor principal? Deja a un lado el orgullo. No sirve para esta edificación. Es material perecedero. Deja a un lado la falta de perdón. No sirve para esta construcción. Es material perecedero. Deja a un lado la ira. No sirve para esta construcción. Es material perecedero. Deja a un lado la indiferencia. No sirve. Se echa a perder. Poné amor. Usa perdón. Poné esfuerzo, trabajo, dedicación. Poné el fundamento, el cual soy yo, lo cual lo sostiene todo, dice el Señor. Y entonces esa casa estará fundada sobre la roca, y el constructor, el edificador, será el Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Sigue enseñándonos, Señor. Tenemos mucho por aprender. Muchísimo, muchísimo. Perdónanos, Señor, por los pecados, por los errores cometidos en este trabajo, Señor, de edificar. Perdónanos, Señor. Y sigue guiándonos, Señor, como el maestro mayor de obra, Señor, como el constructor principal, como el dueño de todas las cosas. Sigue enseñándonos y guiándonos a hacer este trabajo que tenemos por delante hasta el día que estemos contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Aleluya.